Bienvenidos nuevamente a una intervención de la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente. Hoy vamos a tratar un tema que nos está afectando fuertemente el bolsillo a todos los colombianos. Vamos a hablar sobre asuntos fiscales. Para ello vamos a tratar de ser un poco pedagógicos. ¿Qué es un déficit? Hablamos de un déficit cuando hay una disminución de un valor comparado con otro. Cuando hay dos cantidades que se comparan y una es menor a otra cantidad. ¿Qué es el fisco? El fisco se refiere al tesoro del Estado. Cuando unimos estas dos palabras, déficit y fisco, déficit fiscal, ya entramos en una materia netamente económica. ¿Y por qué razón traemos a colación esto? Porque actualmente hay un fuerte déficit fiscal en nuestra economía. Básicamente, como hablábamos antes, es una diferencia entre dos cantidades. En este caso, entre los ingresos de un Estado y sus egresos, o sea, sus gastos. ¿De dónde provienen esos ingresos del Estado? Básicamente de su actividad tributaria, o sea, de lo que pagamos nosotros al Estado a través de los impuestos. De las ventas de recursos naturales, como es el caso concreto del petróleo, que es una fuente muy importante de divisas para el país, asimismo de los empréstitos que obtiene el Estado del exterior. Y la diferencia con los gastos. Básicamente los gastos del Estado se van en gastos de funcionamiento, como son el manejo de la burocracia del Estado, pagando los sueldos de los funcionarios. La inversión social, que en este caso está representada en la educación, hospitales, salud en general, también la parte pensional. Asimismo, infraestructura y gastos de seguridad del Estado. Cuando estos dos ítems, uno supera al otro, entramos en lo que se llama el déficit fiscal, que hoy en día, según los reportes del mismo gobierno, podrían estar alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto. Es algo muy alto realmente para sostenerlo. Entonces, ya entrando en materia, hay un principio que fue consagrado mediante un acto legislativo número 03 del 2011, ese principio de la sostenibilidad fiscal. ¿En qué nos afecta eso desde el punto de vista jurídico? Hoy en día, este principio ya siendo consagrado desde el punto de vista constitucional, hay una parte muy importante que está consagrada en el artículo 334 de la Constitución Nacional, que fue modificada por este acto legislativo, y es el que se refiere precisamente a un incidente de impacto fiscal. Voy a leer textualmente esa parte del artículo, donde se habla que la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias en un marco de colaboración armónica. El Procurador General de la Nación o uno de los ministros del Gobierno, una vez proferida una sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrá solicitar la apertura de un incidente de impacto fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento, y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Entonces, hoy en día, con el fuerte déficit fiscal que estamos arrastrando en nuestra economía, es muy posible que ya este principio cobre más vigencia y sea necesario su aplicación. De hecho, ya estamos viendo que la jurisprudencia, en el caso concreto del máximo tribunal en la materia contenciosa administrativa, ha venido aplicando este principio al momento de dosificar las sentencias, manifestando que la sostenibilidad fiscal implica reducir muchas veces los montos de las sentencias a las que nosotros normalmente estábamos acostumbrados. Esto indudablemente ya se está viendo en muchas sentencias. Y este incidente de impacto fiscal, lo más seguro es que ya lo vamos a empezar a ver aplicado en muchas de las sentencias en las altas cortes, llámese Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Corte Constitucional.
Entonces es muy importante esta parte tenerla en cuenta porque indudablemente hacia el futuro, dadas las condiciones fiscales que estamos afrontando, realmente va a ser muy complicado para el país hacer un sostenimiento fiscal. Indudablemente hay unas situaciones que están afectando fuertemente nuestra economía. Una economía que está, desde el punto de vista de ingresos del Estado, sostenida de una manera muy importante de sus ingresos petroleros. Prácticamente el ingreso petrolero representa dentro del Producto Interno Bruto o dentro de las, inclusive dentro de los ingresos del Estado, casi un 37%. Hoy en día se está viendo afectado por los bajos precios del petróleo. El barril de petróleo está básicamente situado durante unos márgenes del 28 a 35 dólares el barril. Eso es una situación muy complicada para el Estado, cuando básicamente todos sus ingresos, sus proyecciones fiscales y de inversión social estaban sostenidas bajo unos precios de 100 dólares el barril. Entonces esos ingresos están siendo afectados fuertemente por las drásticas rebajas en los precios del petróleo. Desde el 2014, inclusive desde el 2014-2013, los precios del barril de petróleo han venido en una disminución tremenda. Y este año aún más. Se van a afectar notablemente, sobre todo porque va a haber mucha oferta petrolera. Recientemente, Estados Unidos logró unos acuerdos con Irán en el aspecto nuclear. Eso ha producido que se hayan quitado todo un grupo de sanciones que pesaban sobre la economía de este país, lo que va a producir que este país pueda ingresar al mercado petrolero aproximadamente entre 500.000 a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Lógicamente esto va a producir que el precio del petróleo vaya todavía a bajar más. Esto va a golpear notablemente las finanzas del Estado. Para ello se van a plantear muchas soluciones para este año, entre ellas una fuerte reforma tributaria y, vuelvo y repito, la aplicación de este principio de la sostenibilidad fiscal indudablemente va a cobrar mayor vigencia y va a haber afectado muchas de las sentencias y muchos de los principios y jurisprudencias de nuestra organización judicial. Por lo tanto, debemos estar preparados para estos impactos. Nos vemos en una próxima intervención de la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente.